que vamos a dar inicio a esta reunión de becarios de CAS Guatemala. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar a tiempo en esta presentación. El día de hoy tenemos el gusto de tener a la licenciada Catalina Soberanis para la presentación del tema de perspectiva de COVID. Así que les agradezco a todos ustedes su tiempo, el espacio y que por favor cuando ustedes quieran realizar las preguntas los vamos a hacer a viva voz. Entonces que ustedes levanten su mano por favor virtualmente y Beatriz va a estar dando la palabra para que cada uno acceda a la ronda de preguntas. Asimismo, vamos a estar haciendo una encuesta, de esa va a ser la dinámica. Entonces, por favor, estén anuentes sobre esta dinámica que vamos a hacer un poll aquí a través de Zoom. Y yo les estaría dando los resultados para que la licenciada Catalina nos haga el favor de interpretarlos. Y también al momento del poll yo les indicaré el rango que está para que ustedes puedan tomar la decisión y poder realizar la votación. Entonces, sin más que agregar, quisiera darle la palabra al doctor Rudolf Toisen para dirigirles una palabra de bienvenida a ustedes y a la licenciada Catalina. Muy cortas palabras. Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto saludarles. Muchísimas gracias a nuestra ponente de esta tarde, Catalina, por su presencia y por su presentación. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar y no tengan miedo de participar. Levanten sus manos y participen en esta tarde en la discusión. Muchas gracias y empezamos. Gracias, muy fina. Y doy la palabra a María José Cabrera, que nos va a hacer el favor de introducir a la licenciada Catalina Soberanis. Buenas tardes a todos. Gracias, Rudolf, gracias, Annalisa, y gracias a todos los que están presentes aquí en nombre de la Junta Directiva. La invitada que tenemos el día de hoy, pues francamente no necesita presentación, pero aún así vamos a leer brevemente de todo lo que ha hecho, pues un poco para que ustedes la conozcan mejor. Catalina Soberanis es abogada y notaria, política, académica y consultora en diversas ramas de derecho y de las ciencias políticas, con especialización en formación política, gerencia política, análisis y resolución de conflictos. Tiene estudios de posgrado en Derecho de los Pueblos Indígenas, análisis estratégico, seguridad y geopolítica y un doctorado en seguridad estratégica. Fue diputada de la Asamblea Nacional Constituyente que promulgó la actual Constitución Política de la República. También fue la primera mujer en desempeñar el cargo de ministra de Trabajo y Previsión Social, primera mujer en presidir el Congreso de la República de Guatemala. También se desempeñó como secretaria presidencial de la Paz y comisionada presidencial por el Sistema Nacional de Diálogo. En el ámbito político, fue secretaria general adjunta de la Democracia Cristiana Guatemalteca, vicepresidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América, secretaria general de la Unión Mundial de Mujeres Demócratas Cristianas en 1999, fue candidata presidencial postulada por el Frente Democrático Nueva Guatemala. Ha sido directora del Instituto Centroamericano de Estudios Políticos, INCEP, coordinadora de Convergencia Ciudadana de Mujeres e integrante de la iniciativa Más Mujeres, Mejor Política. Actualmente trabaja como consultora en análisis estratégico en el PNUD de Guatemala y es docente de la Universidad Rafael Landívar. Bienvenida, licenciada Catalina. Muchísimas gracias por atender nuestra petición de estar aquí con nosotros y queda usted en el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Es tan fina de encender su micrófono. Gracias. Muchísimas gracias, María José. Muchísimas gracias, doctor Rudolf, y a Annalisa también, que nos ha venido apoyando en la organización de esta jornada, que para mí constituye un honor el poder compartir con ustedes esta valiosa oportunidad
de presentar una herramienta metodológica que nos permite no solamente tomar una fotografía del presente, sino visualizar los futuros posibles. Y cuando ya haga la presentación en diapositivas que he preparado, vamos a mostrar la utilidad de esta herramienta en un tema que hoy por hoy es de mucho interés para, no solamente para Guatemala, sino por el mundo entero, ya que se trata de la pandemia COVID-19. Y voy a empezar por darles los datos que hoy tenemos acerca de la pandemia. Hoy, o mejor dicho, hasta ayer a las 12 de la noche, teníamos activos 25.518 casos. Acumulados a lo largo de toda la pandemia, 308.273. 9.573 fallecidos. Un porcentaje de letalidad del 3%. Un porcentaje entre esta letalidad, 53% de hombres y 47% de mujeres. Esta es la situación y precisamente escuchando hoy varios programas de opinión, pues sobre todo diputados y diputadas y algunos analistas decían que estábamos en el peor momento de la crisis, porque se ha agregado a los casos acumulados el hecho de que llegaron al país nuevas variantes de este virus y que son más letales y que algunos se contagian y evolucionan mucho más rápidamente. Entonces a esto tenemos que agregar una situación fáctica que casi es natural, que la gente una vez vacunada cree que ya no le va a dar la enfermedad y sale, se quita la mascarilla, se rompen los protocolos de seguridad que tuvimos durante muchos meses. Entonces, también tenemos que ver eso. Primeramente, que las personas, pues, solemos tener reacciones, digamos, a un prolongado encierro, etcétera. Y pues, también que solemos tener percepciones diferentes. Y de eso es que se trata en la metodología que les voy a presentar. Entonces, con su permiso, voy a proceder a compartir pantalla. Bien, pues como ya escuchamos, nuestra conferencia o presentación se trata de la prospectiva acerca de COVID-19 en Guatemala. Vamos a empezar por describir de qué se trata esta herramienta de los escenarios prospectivos. Son descripciones detalladas de futuros posibles y resultan una herramienta muy útil para analizar situaciones de crisis y de cambio en las que hay mucha incertidumbre. Son un instrumento de planeación estratégica que además de brindar un panorama de lo que puede ser el futuro, nos permite identificar las acciones que pueden posibilitar alcanzar los mejores futuros posibles o deseables y evitar los que se pueden considerar no deseables o negativos para el país. Además, tienen como objetivo analizar los posibles cambios sociopolíticos y económicos a través del tiempo y anticipar sus impactos. Constituyen un aporte para que tanto las autoridades como funcionarios y otros actores clave de la sociedad puedan visualizar prospectivamente la situación del país y cuenten con elementos para definir sus cursos de acción en función de los intereses nacionales. Es decir, que teniendo en el panorama los escenarios posibles, las personas, sobre todo los liderazgos sociales, los funcionarios, los que representan a determinados sectores, pueden no solamente tomar en consideración esos escenarios para la toma de decisiones, sino también para los cursos de acción que se van a tomar. Se trata del método intuitivo, porque hay dos formas de aplicar esta herramienta de análisis prospectivo.
La escuela europea, particularmente la escuela francesa, usa herramientas con dato duro, que es generalmente una medición cuantitativa que se hace con la aplicación de diferentes herramientas, el cruce estadístico de esos elementos y de esas variables y de esas respuestas, y al final las tendencias se definen por los puntajes que se asignan en la aplicación de esas herramientas. Los resultados de la aplicación son numéricos, se cruzan esos resultados y se logra la proyección. En el caso de los métodos intuitivos, no es que no utilicen dato duro, pero el dato duro es solamente una fuente documental que sirve para el análisis, pero se capta sobre todo las percepciones, porque muchas veces se dice que en política la forma es el fondo y que en política la percepción muchas veces supera la realidad y define los cursos políticos de las personas que toman decisiones más que los datos duros. Es decir, muchas veces se toman decisiones sobre percepciones y una de esas decisiones es el voto. ¿Cómo percibe la persona que los candidatos o los partidos van a cumplir de mejor manera o en sus propios intereses o en interés de la comunidad o de su situación de vida? Entonces, esa decisión que el votante o la votante toma es precisamente sobre la base de percepciones, no necesariamente sobre el dato duro de la realidad. Entonces, este proceso que es participativo y analítico se basa en primer lugar en escuchar la voz de los expertos a través de estos documentos que traen datos duros. Por ejemplo, para el caso, nosotros hemos tomado en cuenta los documentos de la CEPAL, los documentos del Sistema de Integración Centroamericano y de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, un documento elaborado por la ONU, por las 23 agencias, fondos y programas de la ONU en Guatemala, que hizo un análisis de impactos socioeconómicos de COVID-19 en Guatemala. Pero además de esta voz de los expertos que nos aportan a través de documentos los datos duros, tenemos también la voz de los liderazgos sociales, lo que suele decirse la sociedad civil. Y ahí pues se encuentran líderes económicos, empresarios, líderes sindicales, campesinos, políticos, liderazgos sociales de otros ámbitos, por ejemplo, las personas que trabajan en derechos humanos, las personas que trabajan en la promoción de determinados grupos o sectores de la sociedad, pero además se trata de que esa combinación tenga diferentes perspectivas ideológicas y doctrinarias. También se escucha la voz de los líderes de opinión. Es decir, algunos de los líderes de opinión pues son comunicadores sociales y otros que frecuentemente son consultados por los medios de comunicación social o aparecen en las redes sociales. La voz de la ciudadanía se capta a través de encuestas de opinión pública. Para el caso, nosotros hemos, se colocan preguntas en las encuestas ómnibus que suele hacer periódicamente y ordinariamente Sid Gallup. Podría tomarse otra encuestadora, pero Mitofsky, por ejemplo, u otras empresas usan muestreos menores. De las existentes en Guatemala, Sid Gallup es la que usa un muestreo mayor, que son en general 1,200 encuestas. En medio de la pandemia no se pudieron hacer personales, sino telefónicas, pero los criterios para la definición de la muestra fueron exactamente los mismos que se utilizan para las encuestas presenciales. Además, antes de ingresar a la pandemia, nosotros estuvimos utilizando grupos focales. Luego los tuvimos que hacer ya no presenciales, sino grupos focales virtuales. Y luego tenemos talleres, que son talleres en los que se van presentando los avances de la investigación y se va captando una retroalimentación
Y en este caso, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por ejemplo, ha efectuado talleres interagenciales y nosotros, digamos, en un equipo de analistas hemos hecho intercambios con grupos sectoriales. Bueno, vamos a hablar de los escenarios de gobernabilidad para el desarrollo existentes hasta principios del año 2020, o sea, antes de la pandemia. Esos escenarios, después de recopilar toda la información de las fuentes que les he indicado, nos daban 4 escenarios. Un escenario ideal o aspiracional, que es el que se ve en la casilla superior derecha. Digamos, el escenario menos deseable, que es, digamos, el que está más en un celeste más oscuro, en la casilla inferior izquierda, y 2 escenarios intermedios, que cada uno de estos pues tiene algunas características deseables o posibles y otras pues que no son tan beneficiosas. Entonces, hicimos esto tomando como ejes la dimensión política institucional, la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión de los recursos naturales y la dimensión de la política exterior. Entonces, en ese ejercicio de escenarios que realizamos antes de la pandemia, pues nos aparecía, no voy a describir en detalle porque no es el objeto de esta presentación, hablar de los escenarios de gobernabilidad del país pre-pandemia, sino que es más bien identificar los escenarios pandemia y pospandemia. Pero solo muy brevemente les voy a describir en qué consistían estos escenarios. En primer, un escenario de desarrollo sostenible, hacia el desarrollo sostenible con gobernabilidad democrática, que es naturalmente lo deseable en toda democracia, en la cual, pues básicamente los datos, la política económica se definía con altos grados de consenso, la dimensión política institucional se hacían reformas institucionales necesarias y con alto grado de apoyo social. En la dimensión social, los elementos como la conflictividad social se abordaban a través del diálogo, de la búsqueda de acuerdos. Los recursos naturales, pues se desarrollaban también iniciativas consensuadas, y la política exterior, que fue, digamos, descuidada en la administración anterior, pues se generaban condiciones efectivas para un relanzamiento de una política exterior, pues profesional. En el lado opuesto a este escenario, utilizábamos una metáfora que le llamábamos el renacer, el renacimiento del Quetzal, por el esplendor del Quetzal, porque antes de la pandemia ya muchas medidas de preservación del hábitat del Quetzal habían permitido que regresara a ese hábitat y comenzara a reproducirse. Entonces era el escenario ideal. Un escenario no deseable que le llamamos de un crecimiento anómico, es decir, de un crecimiento que no depende, por ejemplo, de los factores legales, sino que puede tener un componente muy fuerte de economía ilícita y, por otro lado, una gobernabilidad precarizada. A este escenario le llamábamos la carga de los gavilanes, porque en los gavilanes son aves de carroña y son aves de presa. Entonces, ¿cómo se abaten estos poderes fácticos sobre la población y no permiten el pleno desarrollo? Y en ese sentido, todo lo que veíamos como virtuoso en el escenario más deseable era casi que lo contrario, una dimensión política institucional en que el Estado pierde el control de determinados territorios en donde hay crimen organizado o no es capaz de llegar a esos territorios. La dimensión económica, no hay inversión productiva, hay una economía capturada en diferentes dimensiones,
En la dimensión social, la capacidad del gobierno era desbordada por la conflictividad social, los recursos naturales seguían depredándose sin control y la política exterior pues continuaba debilitándose. En los escenarios intermedios, vemos un escenario que está a la izquierda, en el apartado superior izquierdo, en donde se mantenía un crecimiento tendencial, o sea, la tendencia que ya el país llevaba de crecimiento y una gobernabilidad asimétrica en el sentido de que algunas élites hegemonizaban el poder político, pero no era una democracia incluyente, participativa, sino que más bien era pues un statu quo. Sí, continuar con el statu quo existente en donde hay un muy limitado nivel de participación. Entonces, lógicamente, la dimensión política institucional, podían haber algunos cambios formales, normativos, pero no mejoraban, la dimensión económica tampoco, la dimensión social mantenía el componente de conflictividad, los recursos naturales, pues había algún grado de mejoramiento y la política exterior se basaba sobre todo en buscar inversión extranjera y recuperar las relaciones exteriores debilitadas. Otro escenario intermedio que habría un crecimiento con inclusión, pero con un desarrollo desigual y con una gobernabilidad fragmentada, algunas áreas del país se desarrollarían, mientras otras quedarían abandonadas a su suerte, precisamente por la presencia de elementos ilícitos en el territorio, por la falta de seguridad o diferentes elementos. Y entonces en pues tanto la dimensión político-institucional como la dimensión económica, como la social, el manejo de recursos naturales y la política exterior mantenía la debilidad aunque se lograran desarrollar algunas áreas del país. Entonces, eso estaba, digamos, estábamos en esos escenarios pensando cómo podían evolucionar cuando asume la presidencia el doctor Alejandro Giammattei. Y apenas a 2 meses de iniciada su gestión, se presenta el primer caso de COVID en Guatemala, que creo que fue el 19 de marzo. Entonces, era necesario, ya no se podía mantener el diseño de escenarios antes previstos, sino que tenía que hacerse una proyección ya incluyendo como un elemento ineludible la presencia de la COVID-19 en Guatemala. Entonces, ¿qué se hace para ir definiendo cómo un análisis de escenarios se modifica? Entonces, lógicamente, hay que definir nuevas variables, hay que identificar riesgos en la coyuntura de COVID-19, cuáles podrían ser los factores intervinientes o impulsores de una situación deseable, cuáles podrían ser, por el contrario, elementos que pudiesen impedir esa situación deseable, y cuáles serían los efectos deseables que pudieran estar presentes en un escenario positivo. Entonces, pues se identificaron básicamente las condiciones socioeconómicas y las capacidades institucionales del gobierno para afrontar y abordar la crisis. Como un eje transversal, se identificó, aunque ya no aparecen los escenarios precisamente por esa transversalidad, la necesidad de una coordinación interinstitucional, territorial, interna e internacional. Es decir, que sobre todo, como en estos casos, el peso de la carga recae fundamentalmente en el gobierno, aunque no exclusivamente en el gobierno, pues desde luego incluía también a los otros organismos del Estado, particularmente el organismo legislativo, y también incluía la actitud y la orientación de las decisiones de los actores de la sociedad civil. Entonces ahí se fueron identificando qué riesgos existían en el ambiente socioeconómico, por ejemplo, que se pudiera dar una recesión,
que disminuyera el empleo, que hubiera quiebras de empresas, reducción de importaciones, exportaciones, inversión externa e interna, y en las capacidades institucionales del gobierno se identificaron 4 grandes áreas: en la salud, en la educación, en la seguridad y en el ámbito social. En la salud se veía el riesgo de una recurrencia exclusiva a apoyos privados, que no fuese suficiente el personal sanitario, el equipamiento y que existiera alto riesgo para la salud del personal sanitario. Después, en la educación, el limitado acceso a educación a distancia, el incierto retorno a las aulas y la posible pérdida del ciclo escolar. En el ámbito de la seguridad, la distracción de recursos y personal para mantener cierto control poblacional, sobre todo en las etapas de confinamiento. El riesgo de contagio de los miembros de la PNC por estar en contacto con la población, la violencia intrafamiliar sin control, la vulnerabilidad del sistema penitenciario por el hacinamiento en las cárceles y que pudieran formas innovadoras de delincuencia, particularmente la ciberdelincuencia, activarse en la pandemia. En el ámbito social, los riesgos eran las dificultades de mantener el confinamiento, que pues finalmente ocurrieron en algunos casos, el aprovechamiento de vacíos por parte de actores ilícitos para extender sus redes, los conflictos por las medidas de protección social, es decir, porque éstas no llegaran a tiempo, que no llegaran a quien tenía que llegar, etcétera. El rechazo a las personas migrantes que retornan y que pudiesen haber sido afectadas por COVID. La coordinación, y en el ámbito de la coordinación interinstitucional, básicamente las discrepancias respecto a las normas ad hoc, es decir, a específicas para cada tema, los amparos e inconstitucionalidades que se pudieran poner para frenar algunas medidas que tomase el gobierno, conflictos del gobierno central con alcaldías porque éstas no quisiesen respetar las indicaciones generales o viceversa, que el gobierno no aceptase las formas en que las alcaldías afrontasen la crisis, y una débil coordinación con la comunidad internacional. Y luego teníamos aquí los factores intervenientes en cada uno de los elementos. Después los efectos deseables, es decir, que lo deseable es que la nueva normalidad, como suele llamársele, fuese una normalidad mejorada. Y entonces que hubiese una moderada reactivación económica, que se abastecieran los productos básicos, que hubiera éxito en la contención de la pandemia desde el punto de vista sanitario, que saliera fortalecido el sistema de salud, que hubiese conclusión exitosa del ciclo escolar y fortalecimiento cualitativo de la educación, confianza en la autoridad, mejores relaciones de la autoridad con la comunidad, seguridad ciudadana fortalecida, transformación del conflicto por una unidad que se genera frente a una amenaza común, recuperación del tejido social, reinserción armónica de los migrantes y relaciones interinstitucionales mejoradas, eficacia en la coordinación y relaciones internacionales fortalecidas. Bien, al aplicar el otro instrumento que son las encuestas, pues Sid Gallup, aquí podemos ver cómo hubo una calificación según la gestión del presidente para septiembre de 2020, porque estuvimos colocando preguntas en las encuestas que hacen trimestralmente, pero para septiembre, que era la última disponible, el presidente en cuanto a su calificación en el manejo de la crisis sanitaria tenía 6.04 de 10 y no vamos a referirme a por rango de edad, por primaria, etcétera, etcétera, para usar mejor el tiempo. Incluso mejor que su gobierno, porque se preguntaba también acerca de la efectividad del gobierno para atender otros programas y servicios a la población, y ahí pues bajaba, es decir, había 5.30.
Y en cambio, Prensa Libre, que hace una encuesta telefónica solo a 200 personas, nos muestra la evolución de la opinión de las personas consultadas telefónicamente, que en abril le daban una aprobación al presidente en relación al manejo de la crisis de 83 y llegó a 39 en septiembre de 2020 y últimamente la mejor calificación que ha obtenido el presidente es de 36%. Entonces vemos cómo ha ido bajando esa opinión acerca de la gestión presidencial frente a la pandemia. Acá tenemos además, para tomar el pulso de la opinión de analistas y líderes de opinión y sociedad civil, hicimos una encuesta vía SurveyMonkey a 70 personalidades escogidas y este fue el resultado. En cuanto a la gestión sanitaria de la pandemia, nadie califica ni siquiera al 3% el comportamiento, la curva de contagios que ha subido, la disponibilidad de recursos humanos y equipamiento, el cumplimiento general de las medidas sanitarias, el grado de coordinación interinstitucional y solamente la participación de los actores de la sociedad era calificada con un 3.31. Y cuando vemos el impacto de la respuesta socioeconómica a la pandemia, estos liderazgos igualmente ninguno llegó a una puntuación superior a 3 en relación con todo lo que son responsabilidades gubernamentales. Atención a poblaciones más vulnerables, medidas de protección de empleo, grado de coordinación interinstitucional para la respuesta socioeconómica, gestión de tensiones y conflictos sociales. Y la única que obtuvo 3.11 igualmente es la participación de los actores de la sociedad en la respuesta socioeconómica. Bueno, ya para ir terminando, esta encuesta es la más reciente de Sid Gallup. Es del mes de mayo de este año, es decir, hace apenas mes y medio. Y ya la apreciación de cómo va el rumbo del país en Guatemala, las personas, esta también es Sid Gallup, dicen que el 77% considera que el rumbo del país va equivocado y solo el 16% cree que va en un rumbo correcto. Entonces, sobre la base de todo esto, pues existen 3 escenarios. Un escenario no deseable, un escenario intermedio y un escenario deseable. Lógicamente, el escenario deseable, en función de esta gestión sanitaria efectiva del COVID y de la amplitud del impacto de las medidas socioeconómicas, pues el escenario mejor sería una nueva normalidad mejorada, que estuviese caracterizada por la transformación con inclusión y que la crisis se transformase en una oportunidad, no solo para mitigar los impactos socioeconómicos y sanitarios, sino para cimentar las bases de un orden económico y social más incluyente. Un escenario que le llamamos gobernabilidad en jaque, un escenario disperso, en que sí hay efectividad de algunas medidas, pero la efectividad es limitada o no suficiente, en que hay también una gestión sanitaria, digamos que en que se reconoce que hay un esfuerzo, pero que no llega a cumplir sus objetivos, y en que se logra controlar la crisis sanitaria en el sentido de mitigar los impactos más fuertes en la salud de la población, pero dejan grandes secuelas en la economía y en las relaciones intersectoriales que ponen en jaque la gobernabilidad. Y un escenario, el menos deseable, de profundización de la crisis. Un sistema sanitario sobrepasado e impactos socioeconómicos negativos que abren el camino a una crisis de gobernabilidad y de Estado, una ruptura social marcada por la inseguridad ciudadana, saqueos, crimen en torno a acceso a alimentos. Bueno, de estos 3 escenarios, lo que se encuentra siempre
son escenarios que tienden más hacia una de las perspectivas, pero que pueden tener algunos componentes de otros escenarios. Entonces, aquí tenemos un cruce de lo que eran los escenarios pre-pandemia con los escenarios post-pandemia. Ustedes se acuerdan de la gobernabilidad consolidada, de la gobernabilidad estable, de la gobernabilidad precaria, y cómo se van combinando esto. Cuando hacemos los cruces de los escenarios, en el primer escenario, que era el de gobernabilidad democrática, nadie le estaba apostando ni al escenario del statu quo ni al escenario deseable. Todos decían que nos estábamos moviendo más bien en una combinación de gobernabilidad fragmentada con precaria, que era que siempre este tema territorial, de la baja presencia y el bajo control territorial del Estado, y de que no hubiese la suficiente capacidad institucional para dar respuesta a las demandas de la sociedad, pero que, digamos, en este caso de la gobernabilidad no se llegase a ningún estallido social. Esa no se veía venir ningún estallido social. Después de, cuando ya ingresamos a la pandemia, no sé si se puede ver mi flecha, pero cuando hacemos esta última encuesta que les muestro, los líderes de opinión se mueven entre el cuadrante café claro, que casi llega a anaranjado, y el cuadrante café. Conflictividad social en incremento, aproximándose a crisis de gobernabilidad. Y en cambio, las mediciones de encuestas que son más amplias a la población en general nos situaban en el escenario amarillo, que es un escenario en que, si bien hay una gobernabilidad precaria o fragmentada, sí es un escenario intermedio en que hay opciones, en que todavía hay un espacio ya sea de rectificación, de un giro metodológico o de un giro en la política pública que permita afrontar la crisis. ¿Qué queremos decir con esto? Que las élites, es decir, los grupos de sociedad civil que tienen liderazgo, que son escuchados en los medios de comunicación, que tienen capacidad de convocatoria, tienen una perspectiva más pesimista que la del resto de la población. Esto sí es muy importante. Entonces, con esto termino con esta última proyección. O sea, como al integrar los diferentes niveles de análisis de acuerdo a cómo se vaya desarrollando la gestión sanitaria de la pandemia y cuán amplio o restringido sea el impacto de las medidas, el país se podía mover a escenarios más deseables o ir, digamos, cayendo en una degradación que pudiera llevar hasta una crisis de Estado en vez de la gobernabilidad consolidada, que sería el escenario más deseable. Según que el país se mueva en estos escenarios de corto plazo y en las escalas de gobernabilidad, podríamos quedar atrapados en una espiral de statu quo en que pues no empeoramos, digamos, pero tampoco mejoramos, y o bien en una visión de mediano plazo que si nos permitiera identificar medidas y decisiones de los actores, no solamente gubernamentales, sino también actores sociales que encaminen a un mejor resultado al país. En ese sentido, el statu quo puede ser móvil, no significa statu quo congelado, un statu quo, digamos, que no cambia, sino que al contrario, un statu quo que se puede ir moviendo en los diferentes escenarios en que todo cambia para que nada cambie. Entonces, ese es un riesgo también. Considerando estos diferentes niveles de análisis, es importante el monitoreo de los escenarios, puesto que resulta fundamental para valorar el antes, el durante y el después de la pandemia. Y con esto, yo les doy las gracias por la presentación y vamos a pasar a una dinámica
que nos va a dirigir nuestra anfitriona. Yo me quedo hasta acá. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Catalina, por su intervención. Vamos a dar inicio a una pequeña dinámica. Va a ser una encuesta que vamos a lanzar por Zoom. Son 10 preguntas que las primeras 5 están divididas de 0 a 7, en donde 7 es la situación óptima y la 0 es la situación peor. Y después tenemos de las preguntas 6 a 10, que es el impacto sobre la respuesta socioeconómica. Entonces tendrán que calificar de 0 a 7, en donde 7 es la máxima efectividad y 0 el absolutamente limitado. Entonces voy a proceder ahorita a lanzar la votación. Ustedes me indican, por favor, si ya las pueden ver. Son 10 preguntas que ustedes la tienen que ir, por favor, deslizando hasta llegar a la número 10. Y vamos a dar 2 minutos para que ustedes la completen. Si pueden proceder, por favor. No puedo ver nada. Rudolf, usted está como anfitrión, no va a poder votar. Si quiere, lo quito como coanfitrión. Entonces, no, está bien, gracias. Ustedes me indican cómo van. Si necesitan un poquito más de tiempo. Un poquito. Ok, entonces vamos a 3 minutos si quieren. Ok, ya nos vamos acercando a los 3 minutos. Tengo ya aquí varias respuestas. ¿Todos pudieron votar? Sí. Llevo 16 personas de 22, 17 de 22. Todavía vamos a dar para que todas voten, por favor. 18 de 22, así ya vamos con el 81%. ¿Alguien más? 19 de 22, es con el 86%. ¿Alguien se quedó por ahí rezagado? Ya tenemos 86%. Porque tenemos a unos que somos coanfitriones. Ok. Entonces ya vamos a los 4 minutos. Voy a finalizar la votación. Y ahorita comparto resultados. Entonces estos son los resultados para que la licenciada Catalina Soberanis nos pueda interpretar. No la oímos, licenciada, disculpe su audífono y micro.
Gracias. Tenemos un poquito de problema porque nuestra calificación era numérica y este es porcentual. Pero si lo llevamos a numérico, más o menos les voy a decir. En la primera era 2.61, podría ser aquí 26 probablemente. En la segunda era 1.92. Aquí Sí, es en la 5. primera teníamos, según su opinión, en qué nivel se encuentra actualmente la curva de contagios. Aquí gana un 32%. Claro. En la primera dice. En la primera, correcto. Ah, sí, sí. Sí, un 32%. Entonces, aquí está más alta la respuesta que lo que estaba en esa encuesta que hicimos a analistas y líderes de opinión. Sigamos con la siguiente En pregunta. la número 2 dice, ¿cómo calificaría la disponibilidad de equipamiento médico y de recursos humanos? Aquí gana el 37%. Aquí estaba en 1.92, pero me refiero a que si lo viene siendo como menos, como 19%, digámoslo así. 3. En la número 3, ¿qué tanto se están cumpliendo las medidas sanitarias? Aquí tenemos a 6 personas que votaron con el número 3 en el 32%. Ajá. En el caso de la otra encuesta era, pues, digamos que aproximadamente un 28%. Okay. En la número 4 tenemos qué grado de coordinación interinstitucional le atribuye a la respuesta sanitaria. Aquí tenemos 5 personas que votaron por el número 1, dando un 26%. Ujú. Muy bien, aquí aproximadamente un 22%. Sigamos. Okay. En la número 5 tenemos qué grado de participación atribuye a los actores sociales en la respuesta sanitaria a la pandemia. Aquí tenemos que 7 personas votaron por el número 3, dando un 37%. Aquí era 33%. Sigamos. En la número 6, ¿cómo califica la atención a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad? Tenemos a 7 personas que votaron por el número 2, dando un 37%. Y acá en un 22%. Okay. La pregunta número 7, ¿cómo califica el impacto de las medidas de protección del empleo y el ingreso? Tenemos aquí un empate con 5 becarios y 5 becarios que han votado por la opción número 3 y 4, dando un 26%. Aquí era un 21%. La 8. 8, ¿cómo califica el grado de coordinación interinstitucional para la respuesta socioeconómica a la pandemia? También tenemos otro empate con 5 becarios en el número 2, con la opción número 2, y 5 becarios con opción número 3, dando un 26%. Acá 23%. 9, ya solo nos faltan 2. En la 9, califica el impacto de la participación de los actores sociales en la respuesta socioeconómica a la pandemia. Tengo 7 becarios que votaron por la opción 2, dando un 37%. Acá un 31%. Okay. ¿Y en la 10? En la 10, ¿cómo califica la gestión de las tensiones y conflictos que se han presentado a raíz de la pandemia? Tengo 6 becarios que han votado por la opción 2, dando un 32%. Muy bien. Y aquí estamos con un 21%. Entonces, miren, como yo lo veo, este grupo quedó en el intermedio entre, digamos, la apreciación o la percepción de los grupos de élite y liderazgos de opinión y la ciudadanía de a pie, llamémosle así, que se expresa en las encuestas. Y quizá de alguna manera yo me atrevo a aventurar la hipótesis porque estamos también en ese nivel intermedio.
muchos de nosotros o de nosotras participamos en espacios donde se toman decisiones, en espacios más informados, en espacios más críticos, quizá por eso, pero no llegamos a, participamos mucho, digamos, de la vida cotidiana también. No estamos tanto, digamos, en ciertas situaciones privilegiadas, porque en nuestra vida cotidiana tenemos que ir al supermercado, tenemos que a veces quizá utilizar el transporte público, tenemos que tener relación con público, etcétera. Entonces, yo, digamos, es una aventura esa hipótesis que quedó este grupo en el intermedio, entre los grupos de élite y la ciudadanía en general, que es la que se mide en las encuestas de Sid Gallup. Pero también identifico que el momento en que hicimos esta encuesta, que la hicimos en octubre, a principios de octubre, a este momento, como la situación numérica de contagios, de fallecidos y de situaciones, digamos, de equipamiento, vacunas, etcétera, no ha sido la prometida, llamémosle así, la que se esperaba, la que se había pensado que iba a ser, independientemente de si esto es responsabilidad solamente de gobierno o también de las casas de productoras y comercializadoras de las vacunas. El tema es que la percepción en este momento es que esas promesas, digamos, de que podían el país tener un buen control, no han sido cumplidas. Pero hay un contraste con el desempeño socioeconómico o macroeconómico, en que Guatemala fue el país que menos recesión tuvo, con solamente 1.5 menos de desempeño de la economía que el año anterior. Y este año se proyecta y ya se están generando los primeros índices que se va a superar el 4%. Entonces, digámoslo así, que la economía va a contrapelo de la política, es decir, del debate, de la situación, digamos, de poder que existe en el país y de las tensiones. Y si a esto agregamos todas las tensiones que se tuvieron, que generaron una mayor polarización en el país, yo también atribuiría, digamos, este escenario que estamos viendo ahora y que se refleja en las encuestas del mes de mayo de Sid Gallup como un escenario en el cual como que hemos bajado varios escalones de lo que se preveía hasta septiembre del año pasado, hasta fin de año prácticamente del año pasado. Diría yo que ese es el balance, la lectura que le puedo dar a cómo estamos, digamos, en COVID y cuáles son las perspectivas de la gente. La gente cree que le va a tardar como de 1 año a 2 años la recuperación de su economía. La gente que está en el quintil, es decir, en el 20% de menores ingresos de la sociedad, piensa muy pesimistamente sobre si sus hijos van a poder tener mejores condiciones de vida que esa persona a la que se entrevista. Y bueno, pues ya vimos también la calificación del mandatario. Yo no lo puse en esta encuesta porque eso ya ayer estuvo siendo noticia y deliberación en todas las redes sociales. Ya sabemos que solo el mandatario de Colombia quedó, digamos, por detrás del mandatario de Guatemala. Entonces, esta es la situación. Como yo decía, el método intuitivo de prospección utiliza el dato duro, pero sobre todo las percepciones de la población para identificar cuáles son los escenarios deseables, posibles y pues cómo los actores podrían tomar decisiones. Así que con esto yo termino y les agradezco muchísimo este honor de poder ser parte del grupo de becarios y exbecarios de la Fundación Konrad Adenauer y de que esto pues pueda en algún momento ser una herramienta útil para ustedes
Ya vieron esta encuesta SurveyMonkey, es muy fácil de pasar, es gratuita, se tabula automáticamente. Ustedes pueden utilizar estas herramientas en su ambiente de trabajo. Muchísimas gracias. Un abrazo para todas y todos. Gracias, licenciada Muy Pina, por su interpretación. Y vamos a dar a la última fase, que sería la sección de preguntas y respuestas por parte de los becarios, que por favor pueden alzar su mano virtualmente y Beatriz estará dándoles la palabra. Para esto vamos a concluir a las 7:15, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias, licenciada Soberanis, por su excelente presentación. Voy a dar la palabra a María Gabriela González, que ha levantado en este momento la mano para hacer una pregunta. Muchas gracias y buenas noches, licenciada, mucho gusto. María Mi Gabriela. pregunta va respecto a, con esto que estábamos viendo de la gestión gubernamental. Hemos visto que la participación política se ha reducido simplemente a que la población se esté informando y está exigiendo la renuncia de Yamatei, pero yo considero que eso no sería como lo más prudente que se podría hacer ahorita. Entonces, ¿hasta qué punto cree usted que la participación ciudadana sí podría mejorar la gestión del gobierno en la pandemia, o si no tendría ninguna incidencia en eso? Muchas gracias. Bien. ¿Quieren que tome unas 3 preguntas y luego respondo para hacer un mejor uso del tiempo? Yo consideraría que sí. Muchas gracias. bien. ¿Quién más quisiera preguntar? Tiene la mano levantada Hugo Novales. Buenas tardes, licenciada Soberanis, qué gusto verla de nuevo, aunque sea así de lejos. Mi pregunta es acerca también de la parte política, porque pareciera ser que que el debilitamiento de la imagen del presidente sí está asociado al manejo de la pandemia, y da la impresión de que la gestión de las vacunas está afectándole de manera particular. Mi pregunta es si eventualmente empiezan a venir vacunas, o sea, si eventualmente empiezan a llegar las donaciones y a ser, digamos, aplicadas con alguna celeridad, ¿será posible que el presidente recupere, digamos, algo del apoyo político que ha perdido hasta ahora? ¿O será que la situación ya es un poco irreversible para él? Esa es una pregunta que tengo. Gracias. Bien. Muchas gracias, Gabriela. ¿Y hubo una pregunta más? Creo que por el momento estas dos podríamos. Está Iván Gómez, que también levantó la mano. Ok, perfecto. Hola, muy buena noche, mucho gusto a todos y me da gusto saludarlos también. Licenciada Catalina, un gusto, mi nombre es Iván Gómez. Mi pregunta va orientada a la importancia de las instituciones gubernamentales, y la pregunta que leía yo ahí sobre esto, la coordinación interinstitucional, ¿qué tan importante es que no solo las instituciones gubernamentales participen en el manejo de la pandemia, sino también instituciones privadas y tal vez llamémoslo así, ONGs? Muy bien. Gracias, Muchas gracias. Iván. Ahí tenemos 3 preguntas, licenciada. Y después le damos la palabra a Alejandra en otra ronda de preguntas. Muy bien. Voy a tratar de ser breve Por precisamente favor, puede activar su por micrófono. tiempo. ¿Sí lo tengo activado? Según yo. Ahorita sí. ¿No se me escucha? Yo tengo Ya, activado mi micrófono. ya se le escucha, sí, sí. Muy bien. Bien. María Gabriela, muchas gracias por su pregunta. Sí, efectivamente, la participación política se ha reducido durante la pandemia, y sí,
si por participación política entendemos la movilización social que se presenta en las plazas, eso definitivamente. Y se puede atribuir a la pandemia efectivamente porque hay un alto riesgo de contagio en las concentraciones de personas. Y sin embargo, pues el año pasado, en noviembre, en relación con el presupuesto, la población, bueno, la sociedad civil organizada, diré mejor, se movilizó bastante, ¿verdad? A pesar de los riesgos que implicaba pues confluir en multitud. Entonces, ahora, la participación político-partidista, les cuento que para nada. Hay como 17 partidos en formación, aparte de los ya inscritos. Quiere decir que podríamos tener en la próxima elección, pues, eventualmente entre 25 hasta 30 partidos participando, ¿verdad? Dependiendo de que se alcanzan su inscripción oportunamente y si finalmente participan o no. Pero la participación política partidista no ha parado. De hecho, este debilitamiento de la imagen del presidente está generando una anticipación de la campaña electoral. Generalmente hasta mediados del tercer año de gobierno arranca la campaña electoral, es decir, el debate, el surgimiento de candidatos, candidatas, y ahora, más bien, ahorita ya están empezando a surgir figuras que quieren capitalizar precisamente la situación existente, sobre todo de crítica, de oposición al actual gobierno, en un proyecto político. Ya el impacto de lo sucedido en Chile, en Perú, en Bolivia, digamos, con el retorno del MAS, está haciendo considerar sobre todo a los sectores populares que se puede tener un resultado similar si desde ahora se empieza a preparar una amplia plataforma popular. O sea, es relativo el tema de la participación política. La ciudadanía en general probablemente, como suele suceder, se va a conectar, digamos, a la participación política hasta que vengan las elecciones, porque su preocupación cotidiana es la sobrevivencia. Bien, Hugo Nogales, esta se relaciona también con lo de María Gabriela por lo del debilitamiento de la figura presidencial. Yo, precisamente por lo que hemos dicho de la polarización, el adelanto de la campaña, veo difícil que las élites y los liderazgos estén dispuestos a reconocer, si eso fuese así, al presidente, que la situación o se ha logrado frenar o ha mejorado. Lo veo difícil. En este momento, por lo menos, hoy por hoy, no veo ese escenario en que los actores dicen, bueno, evalúan, ya llegó a más gente las medidas socioeconómicas, las vacunas lograron frenar la curva de contagio y la curva de letalidad y vamos a apoyar al presidente. Veo difícil, porque como le dijéramos en lenguaje común y corriente, ya está encarrerado, ya están encarrerados todos. Pero, sin embargo, el presidente sí puede rescatar a la ciudadanía de a pie, a la de las encuestas, porque si logra, como está tratando de hacerse, ampliar la cobertura de las medidas socioeconómicas, lograr que efectivamente las vacunas lleguen a los lugares y que por lo menos estén disponibles, independientemente de la que, como dice el presidente, la gente se desee vacunarse o no. Ese es otro tema, que es de decisión libre de la población, ¿verdad? Pero en ese caso, yo creo que el presidente sí podría recuperar algún grado de apoyo de la ciudadanía en general. Ahora, la de Iván es también muy interesante porque él nos destaca que además de la coordinación interinstitucional, como se pregunta cabalmente en este tema de participación de sociedad civil, se pueda tener una coordinación. Como ha habido prohibición de que las empresas privadas importen vacunas, por lo menos hasta que vengan todas las que el Estado ha importado, por lo menos en el tema de vacunación, quizá en el corto plazo no va a ser posible este apoyo o coordinación gobierno, sector privado, por lo menos farmacéutico o empresarial. Sin embargo,
sí una parte del sector empresarial desde el principio apoyó al presidente con la construcción de los hospitales estos temporales, con el equipamiento y con la dotación de algunos de los equipos directos de manejo, mascarillas, geles, alcoholes, etcétera. Y por la relación que yo tengo en algunos espacios con estos sectores, están dispuestos a seguir apoyando al gobierno en esos apoyos voluntarios, digámoslo así, humanitarios, puede ser considerado, al gobierno. En el caso de los sectores, digamos, de la sociedad, que ya se están pronunciando para pedir su renuncia, muy difícilmente. Pero en el territorio sí se puede lograr una asociación con las alcaldías, que como sabemos son autónomas, y se podría trabajar con algunas organizaciones comunitarias, que no sean propiamente las que están ya en un proyecto político. Así es como yo lo veo hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Vamos con la segunda ronda de preguntas. Esta es la última ronda. Tengo las manos levantadas de Alejandra Portillo en ese orden y después Alejandro de León. Buenas noches. Mi pregunta es si usted cree que los colegios vuelvan en forma presencial o si cree mejor que, o sea, tal vez no tanto que puedan, sino que si es bueno que regresen. Porque por lo que sé, ahorita hay más casos en jóvenes. Segunda pregunta, Alejandro. Sí, gracias. Buenas noches. Solo tengo una consulta que tal vez usted podría dar una amplitud acerca de ese análisis debido a la contratación de vacunas. El problema que se ha tenido con los contratos últimamente, ya que, bueno, no dejarán mentir los medios de comunicación, sobre todo las investigaciones profundas del periódico, que hay un problema con los contratos y son que relativamente ni Alejandro Yamatei, ni la ministra de Salud, ni Pedro Grolo se hacen responsables acerca de esta inefectividad, porque lo que observamos hoy en día es una inefectividad acerca de cómo negociar, por decirlo así. Entonces, bueno, me gustaría escuchar como su opinión suya o un análisis a qué se puede acreditar o a qué se puede responsabilizar esa inefectividad que se tiene en estos contratos. Gracias. Muy bien. Entonces voy a... Vamos a esperar una tercera ¿Hay una pregunta. Una última pregunta. Perdón. Una última pregunta. ¿Alguien que quiera lanzar la última pregunta? Bueno, entonces procedemos a responder. Muchas gracias, Alejandra y Alejandro. Muchas gracias, Beatriz. Bien, empecemos por Alejandra. Hay efectivamente, como usted dice, sí ha aumentado el contagio de jóvenes. Hoy precisamente entrevistaban al doctor Edwin Calwa, experto en enfermedades infectocontagiosas, y él pues explicaba algunas razones relacionadas con las modificaciones del virus, que es como un virus inteligente que se adapta. Y como ya nos vacunaron, porque yo ya me vacuné por ser mayor, adulta mayor, entonces dice que estos médicos a los que han estado entrevistando, yo oigo mucho las entrevistas, sobre todo en Emisoras Unidas que constantemente están haciendo, entonces ellos explican que el virus se ha vuelto inteligente en el sentido de que cuando topa con personas que ya tienen sus defensas fortalecidas, muta, digamos, para poder atacar a personas que antes no eran vulnerables al virus o tenían más defensas, ¿verdad? Como son las personas jóvenes e incluso los niños y niñas.
Entonces, esa es una razón médica que explicaría tal vez la no conveniencia de aglomeraciones de jóvenes y de niños y niñas en los centros educativos. El otro tema es el tema de la teleeducación. El problema de la teleeducación es que no todos los hogares tienen ni televisión, ni una tablet o computadora, ni un teléfono celular. La mayor cobertura es de teléfono celular, pero más o menos creo que es arriba del 70% de los hogares no tiene internet en su casa. Entonces, los maestros y las maestras han tenido que estar multiplicándose y usando mucho el celular y en algunos casos momentos presenciales con padres y madres de familia para poder cumplir con el ciclo escolar y con los contenidos mínimos. Pero yo diría que va a quedar irreversiblemente dañada la calidad de la educación para estos 2 años. Yo creo que en la medida en que otra vez estamos en números rojos o en rojo en varios municipios, es probable que algunas de las medidas que permitían reanudar las clases presenciales, incluso los propios colegios, digamos, privados, puedan tomar la decisión de, en protección de la salud de sus jóvenes y niños, suspender la parte presencial o minimizarla. Y yo estaría de acuerdo, pero sí reconozco que va a ser un costo muy alto para la calidad de la educación, sobre todo en la educación pública. Alejandro, sobre el tema de los contratos, mire, precisamente como les he dicho que el análisis puede hacerse sobre la base de percepciones o de dato duro. Mire, hay un dato duro. Y yo estuve escuchando, porque suelo conectarme a conferencias que me interesan, sobre todo sobre COVID, al Parlamento Europeo. Y una representante española ante el Parlamento Europeo informaba de la cantidad de millones que ellos estaban dando para la adquisición de vacunas que fueran al tercer mundo, entre comillas, pero que estaban privilegiando a África. Porque ellos han tenido últimamente mucha migración, sobre todo del norte de África hacia Europa. Entonces, no solo por razones humanitarias, sino económicas y de salud de ellos mismos, no tanto de la salud de los africanos, ellos están volcando mucha de su ayuda a que lleguen ahí. Entonces, cuando se le preguntó sobre América Latina, dijo, eso va a llegar como en 1 año o 2. O sea, ella misma, que era una parlamentaria europea, reconoce que el mecanismo COVAX, por ejemplo, le está dando más atención a los países ricos que a los países pobres, que está cubriendo más rápidamente. Nosotros fuimos de los primeritos en anotarnos en el mecanismo COVAX y no ha llegado toda la vacuna COVAX. De ahí tenemos este tema del Sputnik, que ese tema sí es un tema muchísimo más controversial por la forma en que se manejó, porque el mecanismo COVAX es un mecanismo internacionalmente reconocido, porque ahí estaba la OPS, la OMS, etcétera, digamos, validado internacionalmente, pero el Sputnik, como es una contratación directa a gobierno y encima con una intermediación comercial, ahí sí hay más tela que cortar, pero lo que yo he estado escuchando, y otra vez percepciones, es que el chivo expiatorio pueda ser la ministra de Salud. No necesariamente porque alcancen un voto de falta de confianza en el Congreso, porque no existen los números, la correlación de fuerzas. Y además porque hoy precisamente los diputados de Semilla decían, miren, nosotros nos interesa interpelar a la ministra porque todavía no hemos terminado de interpelar a Henry Reyes y después viene el ministro de Energía y Minas y hasta noviembre probablemente llegaríamos a interpelar a la ministra. Entonces ellos más le están apostando a la otra alternativa, que es esta presión para que el presidente renuncie. Para que el presidente sea sometido a juicio no hay correlación de fuerzas si es que se tomara, digamos, esa iniciativa. Ahí hay alguien que está pidiendo su exhibición personal, ustedes han visto, ¿verdad? Pero
realmente yo a eso le veo pocas opciones es decir, de que llegue hasta el canciller o hasta el presidente una responsabilidad que les obligase a dimitir o a cualquier otra sanción. En este momento lo veo difícil por la correlación de fuerzas, porque eso lo tiene que decidir el Congreso, ¿verdad? Y quitarle la inmunidad, o sea, aunque el MP proceda, primero hay que quitar la inmunidad. Entonces, yo lo veo difícil. Pienso que los analistas que creen que la ministra podría ser sacrificada, digámoslo, puesto que incluso Bernardo Arévalo dijo, es un fusible. Van a quemar este fusible, pero va a venir otro. Entonces, esa es la situación actual. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Soberanis, por las respuestas a las preguntas planteadas por los participantes. Dejo el micrófono a Annelise. Muchas gracias. Gracias a todos por su participación y gracias a la licenciada Catalina Soberanis por su excelente retroalimentación a las preguntas de los becarios y por darnos su percepción y su análisis sobre la perspectiva COVID-19. Por lo tanto, vamos a dar ahí la conclusión de este seminario y con ello quisiera, por favor, que todos encendieran su pantalla para tomar una fotografía final. Yo voy a poner mi luz. Oh, nos faltan algunos y la tomamos. Todavía nos faltan algunos por ahí que son tan finos de encenderlas. Ahí vamos ya con todos. Nos faltan algunos, por favor, si son tan finos. Ya van todos, nos faltan solamente 3 o 4. Y si no, nos quedamos por aquí. Bueno, entonces voy a decirles en cuánto, en 1, 2, 3, 4. Listo. Gracias, chicos, muy finos. Entonces, nos seguimos viendo en una próxima sesión. Esperamos que les haya gustado y muchísimas gracias otra vez a la licenciada Catalina por su participación y por apoyarnos en este evento. Muchísimas gracias a todos y que tengan buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias y feliz noche. Muchas gracias, feliz buenas noche, noches. Gracias, Feliz buena noche. noche.